tardes, compañeros ingenieros. Mi nombre es Alexandra Áñez y junto con mi compañero Mauro Palomino les vamos a hablar sobre las interrupciones y manejo de la LCD. Las interrupciones permiten a cualquier suceso interior o exterior interrumpir la ejecución del programa principal en cualquier momento. En el momento de producirse la interrupción, el PIT ejecuta un salto a la rutina de atención a la interrupción, previamente definida por el programador, donde se atenderá a la demanda de la interrupción. Cuando se termina de ejecutar dicha rutina, el PIT retorna a la ejecución del programa principal en la misma posición de la memoria del programa donde se produjo la interrupción. Palabras más, palabras menos, la interrupción es una técnica que permite colocar al programa temporalmente en suspenso mientras el microcontrolador ejecuta otro conjunto de instrucciones en respuesta a un suceso. Las interrupciones de los microcontroladores PIT de la gama media son enmascarables y fijas. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden habilitar o inhabilitar globalmente. Y además, cada fuente de interrupción se puede habilitar o inhabilitar individualmente. En este pequeño diagrama de bloques podemos observar cómo funciona de manera implícita una interrupción, donde tenemos un inicio, se activan las interrupciones, pasamos a un ciclo de interrupción donde se da inicio a esta por medio de unas entradas. Estas entradas nos generan unos procesos que a su vez nos dan unas salidas, y todo esto vuelve otra vez al ciclo continuo de la activación de las interrupciones. La fuente de interrupción depende del PIT que estemos utilizando. Por ejemplo, la familia de los PIT 16F84 tienen 4 fuentes de interrupción, mientras que la familia de los PIT 16F87X tienen entre 13 y 14 fuentes de interrupción. Los PIT de gama baja y media pues tienen un único vector de interrupción situado en la dirección 04H de la memoria de programa, mientras que los de gama alta tienen 2 vectores de interrupción de distinta prioridad, alta y baja, situados en la posición 08H y 18H de dicha memoria. En la imagen podemos observar la memoria de programa. Vemos el vector de interrupción en la dirección 0004H. Los tipos de interrupciones. Las causas de una interrupción pueden ser externas, como la activación de una patilla con el nivel lógico apropiado, e internas, como las que pueden producirse al desbordarse un temporizador, como el timer. En el microcontrolador PIT 16F87X pues tenemos las siguientes fuentes de interrupción. Tenemos las fuentes de interrupción desde la externa por RB0, por cambio a nivel lógico en RB4 y RB7, hasta las interrupciones del módulo CPP y la interrupción por la EEPROM. Cada causa de interrupción actúa con 2 señales. Una de ellas actúa como señalizador o bandera, que indica si se ha producido o no la interrupción, mientras que la otra funciona como un permiso o prohibición de la interrupción en sí. Como ya hemos dicho antes, los PIT 16F87X tienen hasta 14 fuentes de interrupción, válidas o no por la puesta a uno de los correspondientes bits del registro INCOM. En la figura observamos el registro INCOM del cual acabamos de mencionar, con sus diferentes bits. A cada bit le corresponde un nombre, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el bit 7 tenemos el bit GIE, que significa Global Interrupt Enable, o bit de habilitación global de las interrupciones. Pues este nos permite habilitar todas las interrupciones, y cada tipo de interrupción a su vez tiene otro bit que la habilita o deshabilita. El bit 6 es el bit de habilitación de las interrupciones de periféricos. El bit 5 es el bit de la habilitación de la interrupción por desbordamiento del timer 0. Como decíamos anteriormente, hay una bandera que es la que permite habilitar o deshabilitar el bit individualmente. La bandera en este caso es T0 y F. Tenemos en el bit 4 el bit de habilitación de la interrupción externa en RB0. Su bandera es INTF. El
el bit de habilitación en la interrupción por cambio en el puerto B, es decir, interrupción ante cambios en las patitas RB4, RB7. Su bandera es RB y F. El bit 2 pues es el bit de flag de interrupción del timer 0, el bit 1 el bit de flag de interrupción de RB0 IN, y el bit 0 es el bit de flag de la interrupción por cambio en el puerto B. Bueno, las interrupciones externas pues son interrupciones básicas común a la mayoría de los bits. Estas nos permiten generar una interrupción a través del cambio en el nivel lógico, ya sea de bajo a alto o de alto a bajo en la entrada RB0 de nuestro microcontrolador. La directiva que se utiliza es numeral in-ets y se debe acompañar de cualquiera de las dos funciones, ya sea para activarla por flanco de bajada o por flanco de subida, que son estas dos que tenemos aquí. Aquí tenemos en la figura el registro option, del cual solo nos interesa el bit 6 porque es el bit donde se va a seleccionar el flanco de interrupción de la patita de RB0, ya sea flanco de subida o flanco de bajada. En nuestro caso, el bit 16F87XA, la interrupción se produce en el pin RB0, ubicado en la patita número 33 de nuestro microcontrolador. Aquí podemos observar. En el ejemplo de interrupción interna, lo que tenemos es un contador que a medida que vamos pulsando el botón, este va aumentando de uno en uno. Podemos ver en el código la función de interrupción, cómo se usa. También tenemos la llamada para la interrupción global y la interrupción externa. Un ejemplo que yo tengo aquí un poquito de pronto más sencillito es este. Vamos a darle. Consiste en encender y apagar un LED cada vez que se detecta un cambio en el nivel del switch. Prende y apaga, prende y apaga. Bueno, las interrupciones por timer. Los temporizadores se usan para medir el tiempo o para generar un retraso de tiempo preciso. Esta es una aplicación importante en los sistemas embebidos. Se mantiene el tiempo de operación sincronizado con un reloj del sistema o con un reloj externo. El temporizador se usa para contar ciclos y realizar una acción particular en un momento específico u opcionalmente iniciar un ciclo de interrupción. Los ciclos digitales contados por el temporizador se pueden suministrar internamente a través del reloj periférico o externamente a través de un cristal. El microcontrolador PIC16F877A tiene tres temporizadores: el timer 0 de 8 bits, el timer 1 de 16 bits y el timer 2 de 8 bits. A pesar de que el timer 0 sea de 8 bits, es el temporizador principal. Bueno, el timer 0. Este tiene una amplia gama de aplicaciones en la práctica y solo algunos programas no lo utilizan de alguna forma. El módulo temporizador timer 0 cuenta con las siguientes características. Es un temporizador contador de 8 bits, tiene un preescalador de 8 bits, el cual comparte con el temporizador perro guardián, tiene una fuente de reloj interna o externa programable, la generación de interrupción se genera por desbordamiento y tiene una selección del flanco de reloj externo programable. La interrupción RTCC o timer PIT se produce cada vez que el contador timer 0 pasa de 255 a 0. En la imagen figura que es un esquema del temporizador timer 0 con todos los bits que determinan su funcionamiento, y estos bits se almacenan en el registro option-reg. ¿Qué podemos observar en la imagen? Pues observamos que tenemos en el pin R4 el timer 0, que es la fuente externa de señal, donde se va a seleccionar el flanco, si es flanco de subida o de bajada. También se selecciona el modo, si queremos modo contador o modo temporizador. También se asigna el valor del preescalador a 1 si es al perro guardián, 0 si se lo asignamos al temporizador contador. También tenemos el preescalador, el valor del preescalador, que el PS2 a PS0 nos indican
en los bits para seleccionar la tasa de este valor. Tenemos el contador temporizador registro de 8 bits y tenemos la bandera de interrupción. Bueno, el registro del timer 0 es de 8 bits de tamaño. La siguiente tabla pues nos muestra los registros asociados al módulo del timer 0. Tenemos 3 registros. El option, que se utiliza para configurar el timer 0, para configurar el preescalador y el reloj. El TMR0 es un registro que mantiene el valor de conteo y con este registro se desborda, es el que nos genera o permite la interrupción. El registro INCON contiene el indicador del desbordamiento de timer 0 y el indicador de habilitación de interrupción correspondiente. Pues aquí tenemos la estructura del registro option, donde vemos los diferentes significados de los bits que competen al registro. Tenemos el bit 7 y el bit 6 no se aplica a los temporizadores. Tenemos un bit de selección de fuente de reloj. Tenemos un bit de selección de borde de origen del timer 0. Tenemos un bit de asignación del preescalador, ya sea al perro guardián o al temporizador. Y tenemos los bits de selección de velocidad del preescalador, que es lo que les había comentado anteriormente, donde en el timer van desde valores de 2 hasta 256 y en el perro guardián desde 1 hasta 128. Para calcular el tiempo del desbordamiento del timer 0, pues se procede de la siguiente manera. Tenemos a n, que es la cantidad de pulsos que deben llegar al timer 0 para que este se desborde. Tenemos a p, que es el factor de división del predivisor o preescalador, y t sub i, que es el periodo de los pulsos de entrada al predivisor. Si el timer 0 opera como temporizador, entonces t sub i es la duración de un ciclo de máquina. Pero si opera como contador, t sub i sería el periodo de los pulsos externos. Entonces el tiempo que tarda el timer 0 en desbordarse sería p por n por t sub i. También se debe tener en cuenta que el valor que se le carga en el registro del timer 0 no es n, sino su complemento de A2 en 8 bits, es decir, lo que le falta a n para llegar a 256. Por lo tanto, el valor que se carga en el timer 0 debe ser 256 menos n. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que si el timer 0 está trabajando en modo temporizador, o sea, como contador de ciclos de máquina, entonces hay que tener en cuenta que el conteo se inhibe durante 2 ciclos de máquina después de haber escrito un valor en el registro TMR0. Por lo tanto, para compensar esa demora, el valor que hay que depositar en TMR0 es, en este caso, es 256 menos n más 2. Las instrucciones en CC Compiler. Pues para iniciar el contador del timer 0, pues se usa la siguiente instrucción. Set-RTCC, entre paréntesis value. Este value es una variable que puede ser de 8 o 16 bits, depende del dispositivo que estemos trabajando. También hay unas instrucciones para configurar el timer 0. Se utiliza la función setup-timer-o, donde dentro de los paréntesis podemos encontrar RTCC-interna, que indica que estamos usando el timer 0 en modo temporizador. RTCC-división-n configura el preescalador en función de n, donde n, como ya lo dije, puede tomar los valores desde 1 hasta 256. Y RTCC-m-bits indica el número de bits del temporizador en función de m, donde m puede ser 8 o 16. El timer 1 es otro temporizador contador que tiene las siguientes características. Trabaja con 16 bits, es decir, 2 registros de 8 bits, perdón. Ambos registros se pueden leer y escribir. La interrupción también se genera por desbordamiento. Tiene un reset de disparo del módulo CCP y está controlado por el registro T1CON, y con un bit o bandera de TMR1 ON se puede habilitar o deshabilitar. Pues siento que me han escuchado hablar mucho sobre el CSP, pues esto no es más que los módulos de captura, comparación y modulación. El registro T1CON también tiene asociado unos bits a él. También
aquí lo describimos. El bit 7 y el 6 no se implementan, se leen como 0. El bit 5 y el 4 pues son la selección del valor del preescalador del reloj del timer 1. El bit 3 es un bit de habilitación de oscilador. El bit 2 es una sincronización de la entrada de reloj externa. El bit 1 es el bit de selección de la fuente de reloj para el timer 0. Y el bit 0 es el bit de habilitación del timer 1. El timer 1 puede operar como temporizador, como contador síncrono y como contador asíncrono. Aquí observamos en este pequeño párrafo el modo de operación pues se establece mediante un bit, en este caso el bit TMR1CS. En modo temporizador el timer 1 se incrementa en cada ciclo de instrucción. En modo contador se incrementa por flanco de subida de la señal externa. Cuando se habilita el oscilador interno del timer 1 mediante el bit T1OSCEN, las patillitas RC1 T10SI y RC0 T10S0 y T1CKI se configuran como entradas ignorando el valor de tris C. El timer 1 tiene un reset interno que puede ser generado por el módulo CSP. Las interrupciones del módulo timer se controlan a través de los registros PIE1 y PIL1. El tiempo de desbordamiento del timer 1 se calcula de la siguiente manera. Tenemos el tiempo es igual a T sub Cm, que es el ciclo de máquina, por el valor del preescalador que se haya escogido, por 2 a la 16 menos la carga del timer 1. T sub Cm, como ya dije, es el ciclo de máquina y se calcula como se ve ahí, que es 4 entre la frecuencia del oscilador. El timer 2 es un módulo temporizador también que cuenta con unas características. Es un temporizador de 8 bits, tiene un registro de periodo de 8 bits. Ambos registros se pueden leer y escribir, el PR2 y el TMR2. Tiene un preescalador programable por programa que va desde 1 hasta de 1, 4 y 16, y tiene un posescalador programable también por programa. Este sí va de 1 a 16. Tiene una interrupción controlada por PR2 y el módulo CCP utiliza opcionalmente el timer 2 para generar una señal de reloj. En el timer 2 su registro de control es T2COM. Este puede ser habilitado mediante el bit TMR2ON. Aquí también tenemos la configuración del registro T2COM con sus bits, donde pues obviamente el bit 7 todavía no se implementa. Del bit 6 al bit 3 se selecciona el valor del posescalador, como dije va desde 1 hasta 16. El bit 2 pues es el bit que habilita el timer 2, y el bit 1 y 0 es la selección del valor del preescalador. La ecuación para calcular el tiempo de desbordamiento del timer 2 se calcula así, donde T es igual a T sub Cm, o sea el ciclo de máquina, multiplicado por el preescalador, multiplicado por la carga del timer 2, más 1 por el posescalador. Bueno, en el ejemplo que nosotros usamos para el timer, usamos el timer 1, donde consiste en encender y apagar un LED cada 0,5 segundos o 500 milisegundos, como quieran decirle, usando el timer 1 con la interrupción por desbordamiento habilitada. Pues el código no es más que todo lo que hemos visto en clase. El numeral include, que es el PIC que vamos a utilizar, los fuses, el delay, el reloj. Tenemos también el identificador que vamos a usar, el bit 7. También tenemos la función de interrupción. Tenemos la habilitación de las interrupciones globales, las interrupciones particulares, y tenemos el set to timer, que es donde vamos a definir el reloj interno y el preescalador. Aquí tenemos, vamos a verlo aquí. Bueno, aquí no es más que darle prende cada 0,5 segundos. Aquí tenemos la gráfica, y si observamos el cursor lo movemos hasta el punto donde se hace el cambio de nivel lógico. 500 milisegundos, pues no es mucha la diferencia. Y pues bueno, compañeros, hasta aquí fue mi parte.
la otra parte que es manejo de LCD y el ejemplo práctico y todo lo demás le corresponde a mi compañero Mauro Palomino. Muchas gracias. Manejo de LCD. Una pantalla LCD es la que nos permite visualizar caracteres alfanuméricos, numéricos, letras, código ASCII. Podemos encontrarla en varias presentaciones, de 2 líneas y 20 caracteres, de 4 líneas, 20 caracteres, de 4 líneas, 40 caracteres. Estas son la disposición de los pines de la LCD, el cual tenemos los pines de alimentación y lo del contraste, los de ajuste de brillo. Tenemos los pines de control, el RS, RW y el pin enable, y los pines de datos. Entre los pines RS y entre el pin RS, quiere decir con este que vamos a controlar la pantalla. Le vamos a decir cuando le estamos enviando datos o cuando le estamos mandando una instrucción. En el pin RW, si podemos configurar cuando vamos a escribir en la LCD o cuando vamos a leer la LCD. Tenemos el pin enable, que es simplemente que habilita o deshabilita la LCD. Y los pines de datos son unos pines bidireccional, el cual se va a transferir los datos, ya sea de un microcontrolador a la LCD o de la LCD al microcontrolador. La LCD internamente tiene un controlador, que es este, el HD 44780, el cual consta de 2 registros, que esos son los con los que se maneja la LCD, registro de datos y registro de instrucciones. Como vemos anteriormente, acá en el RS habilitamos a cuál pin vamos a escribir, si es un registro de datos o al registro de instrucciones. El registro de datos, como dices, almacena temporalmente los datos que se van a mostrar en la LCD. Y en el registro de instrucciones son los códigos que se le van a mandar a la LCD, tales como limpiar pantalla, posicionar cursor, borrar pantalla, etc. En las líneas del control, el pin enable, el RW y el RS, el de habilitar, el de lectura o escritura, o el de registro de datos, registro de instrucciones. En el compilador C-Compiler nos facilita el manejo de la LCD, el cual ya tenemos preestablecidas directivas que nos van a facilitar su uso, tales como LSD-init, que es la que inicia la LCD, LCD-goToSi, que es la que nos redirige el cursor o a la posición de la pantalla en donde queremos escribir. Pues acá tenemos mucho más. También se utiliza para leer un carácter, para imprimir un carácter de tipo char. Esta instrucción es las F, limpiar pantallas, la Enter, la posición donde queremos escribir, las B, retrocede una posición. Pues podemos mandarles 3 instrucciones de diferentes formas. Aquí tenemos print, string, podemos mandar a un mensaje string. El controlador que tiene la pantalla automáticamente, al mandar un string, organiza las palabras, ya que él mismo va sumando el cursor. O sea, quiere decir que si mandamos una palabra completa, él la va a organizar y la va a mostrar toda en la pantalla, teniendo en cuenta de que la pantalla, si es de 2x16, serán 16 caracteres máximos que podemos imprimir en la pantalla. Spring F, esta que tenemos aquí, LCD last bajo put, sería lo que queremos escribir en la pantalla. Esta es una instrucción que le decimos al controlador de la pantalla qué es lo que vamos a imprimir, y esta es la variable que vamos a mostrar. Más adelante miraremos qué quiere decir
eh, esta instrucción. Pues aquí lo que vamos a indicar es al controlador que es lo que vamos a imprimir. En este caso es la U, es porcentaje U. Quiere decir que vamos a imprimir un carácter entero sin signo. Podemos también colocar, imprimir cadena o carácter entero con signo, entero largo sin signo, entero largo con signo, y todas de las diferentes variables que podemos imprimir en una LCD, pero tenemos que indicarle a la LCD qué variable es la que vamos a imprimir. Para eso son estos códigos, estas instrucciones. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo sería la implementación o el uso de la LCD ya en forma práctica. Bueno, primero que todo, tenemos que incluir la librería, si la vamos a utilizar por librería, aunque también se puede hacer mediante código, pero es un poco tedioso y hay que tener mucho cuidado a la hora de programarlo, pues como ya tenemos, ya contamos con una librería que nos facilita el manejo, que automáticamente hace este manejo, pues vamos a hacer uso de las herramientas de software. Primero que todo, tenemos que incluir la librería. Este paquete de librerías se aparece por defecto en el compilador, aunque podemos modificar también esta librería para hacer nuestra propia librería. En dado caso de que necesitemos algún ajuste adicional, pues aquí viene referenciado la disposición de pines de cómo se van a conectar, por si queremos modificar algo de acá de la librería como tal. Después que incluimos la librería, tenemos que inicializar la pantalla. Entonces, en el void main, o el menú principal, tenemos que inicializar la pantalla, lsd.if. Bueno, acá le mandamos una instrucción de que borre la pantalla. En tal caso de cuando el microcontrolador inicia, él manda datos que no es lo que nosotros queremos, entonces al comenzar el microcontrolador lo primero que va a hacer es limpiar la pantalla. Acá, esta instrucción, print lsd, solamente estamos mandando una cadena de caracteres. Cuando queremos mandar como tal alguna variable, tenemos que indicarle al microcontrolador que se está mandando una variable. Lo que vimos anteriormente, por, eh, lo que vimos anteriormente, U quiere decir que vamos a imprimir un entero. En este caso, el código lo que nos va a mostrar es la temperatura sensada, valga la redundancia, por un sensor. Aunque podemos colocar aquí, solamente nos va a mostrar un entero, sin signos, sin decimales, sin nada, porque le indicamos a la LCD que solamente vamos a mostrar un entero. Vamos a la simulación. Pues aquí tenemos la variable, que es 35, la tenemos ahí. Si queremos que nos muestre con decimales,
Ejemplo práctico. Bueno, en el ejemplo práctico tenemos una programación sencilla de una empacadora de grano, la cual se basa en la apertura de la válvula que libera el grano por base de tiempo. Pues la empacadora cuenta con un botón de start, que es la que va a liberar el grano, y un botón de selección de peso. Desde el botón de start, pues como ahora lo presionamos, no hace absolutamente nada porque no está en ninguna opción. Si presionamos abajo el botón de opción, me dice que es la opción 1, que el peso es de 125 gramos. Internamente lleva un contador que va a llevar la cuenta de cuántas bolsas se llenan. Entonces ahora sí, si presionamos el botón de start, se va a abrir la válvula por un tiempo y se va a cerrar. Así con el peso 2, se va a abrir un tiempo, después se va a cerrar. Tenemos tres pesos diferentes: 125, 250 y 500 gramos. Esta es una programación de la empacadora, una programación bastante sencilla. Pues estamos utilizando un PID 16F877A, un cristal de 20 megas. Pues lo primero que hacemos es configurar el PID y decirle qué puerto vamos a usar. Y también incluimos una librería de la LCD. También en la librería de la LCD se inicializan los pines que se van a usar de la LCD. No es necesario definirlos acá en la cabecera del programa. Tenemos una constante de tiempo que es la que vamos a tener abierta la válvula. Pues aquí tenemos la interrupción por cambio de estado en el puerto B, que van desde el pin B4 hasta el pin B7. Bueno, en el menú principal inicializamos la pantalla, la limpiamos, pues habilitamos las pull-up. También habilitamos las interrupciones globales y como tal la interrupción en el puerto B. Pues aquí coloco el pin B0 y el pin B1 en bajo, que son los que van a estar en la válvula. Si no, inicializan encendido y abren la válvula y liberan todo el grano, ya que como habilitamos las interrupciones, perdón, habilitamos el pull-up, entonces constantemente va a tener un 1 en entrada. Bueno, aquí esperamos un pequeño tiempo para darle un poco de estabilidad al sistema, y aquí en el menú principal eh, estamos preguntando las opciones. Estas opciones que pregunta aquí en el menú principal, lo que nos hace indicar es que cuando se presiona el botón, alguno cuando hay un cero en alguno de los pines del puerto RB, el pin B4 B5, pues lo que me va a habilitar esta variable opción en 1. Esta variable opción yo la inicialicé acá en cero. Por eso cuando enciendo mi empacadora, me aparece la opción en cero. Entonces cada vez que yo presiono el pin B5, pues la variable se me va a incrementar en 1. Entonces aquí pregunto en cuánto está esa variable, la opción. Si está en 1, el peso sería 125, que es lo que se va a mostrar acá donde dice peso. En este momento, como la variable está en 0, entonces el peso está en 0. La opción 2, cuando la variable está en 2, 125, y la opción 3 cuando está en 500 gramos. Bueno, yo incluí acá en el menú principal
la visualización de las variables. Pues me ubico en esta posición, en el cursor número 7, en la línea 1, en el carácter número 7. Desde el carácter número 7 voy a decir de que me va a mostrar esta palabra peso con esta variable, con la variable peso. Como peso es una variable de 16 bits, es un entero largo. Ya habíamos visto anteriormente que el entero largo tenemos, para que la pantalla sepa qué es lo que vamos a enviar, tenemos que decirle exactamente qué es lo que quiere que ella haga. Como tenemos un peso máximo que es de 500 gramos, si lo colocamos como un entero simple, sin signo, pues solamente va a contar hasta 255. Entonces, como la variable se pasa, tenemos que decirle a la pantalla que le vamos a imprimir un entero largo. Después ubico el cursor en esta posición, la posición 1, en la línea 1. Voy a escribir esto, opción, y la variable opción. Después me ubico en línea 2, en la posición 1. Voy a decir palabra contador, que es un contador interno que va a decir cuántas bolsas se han sellado. Bueno, ya esto acá es para decir la letra G, que significa gramo, que es la que va acompañada del peso. Bueno, después que presionamos el botón de opción, con el botón de opción entramos aquí a la interrupción. Pues aquí le decimos, esta es la iniciación de la interrupción, numerar init rb interrupción. Cuando habilitamos la interrupción, inmediatamente la función que esté debajo de la habilitación de interrupción es la que se va a ejecutar. Aquí dentro de la interrupción pregunto qué botón se presionó. Si se presionó el botón B5, entonces me va a aumentar la variable está en 0. Si está en 0, pues me aumenta esta variable en 0. Si se presionó el B4, que es el botón de Start, entonces pregunta en qué opción está. Si está en opción 1, pues el contador interno que tenemos lo incremento. Entonces, como la válvula está manejada por un puente H, tenemos dos pines de control. Esos dos pines de control están en el B0 y el B1. Cuando los dos pines están apagados, el puente H como tal está apagado. No tenemos el giro del motor en ningún sentido. El motor que acciona la válvula es un motor DC, un motor reductor. Entonces, inicialmente están apagados porque en el menú principal, cuando inicialicé el programa, aquí le dije que encendieran apagados. Entonces, inicialmente están apagados. Aquí enciendo uno de los pines al puente H, el cual va a girar el motor en un sentido. Espero el tiempo 1, que es de 90 milisegundos, 900 milisegundos, y después que pase ese tiempo lo apago y enciendo el otro pin para que gire el motor en el otro sentido, ya que la válvula es una válvula de paso, entonces necesita los dos movimientos. Si solamente dejara este pin encendido y lo apagara, la válvula quedará abierta. Tengo que mandarle al puente H que gire el motor en el otro sentido para que cierre la válvula. Este es en el caso 1. En el caso 2 sucede lo mismo, lo único que cambia es el tiempo. El tiempo de cerrado de la válvula es el mismo. Este tiempo se calculó
Se calculó teniendo en cuenta las respuestas del motor al cerrar la válvula. Se hicieron pruebas y se llegó a la conclusión de que serían 900 milisegundos para que la válvula se cerrara. En el caso 3 sucede totalmente igual, lo único que cambia es la opción de apertura de la válvula. El tiempo de cerrado es el mismo. Y como tal es la programación de la empacadora. Está sujeta a cambios ya que se le va a implementar el peso, ya que se le va a poner una balanza electrónica. Entonces esta programación como tal va a cambiar totalmente. No va a ser así de sencillo. Más adelante ya tendrá más interrupciones, pues tenemos que también colocar la instrucción que va a manejar lo que es el llenado de la, perdón, el manejo de la balanza.